¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es viernes 4 de diciembre del año 2020. Seguimos con nuestra lectura en el Evangelio de Lucas. Mi espacio sigue sin nombre. Estoy esperando por sus sugerencias, pero es algo que en lo personal a mí me está ayudando mucho a prepararme para la Navidad, porque como les dije en la primera sesión que tuvimos, este año 2020 ha sido muy particular y siempre en las navidades nos distraemos, nos enfocamos en los regalos, la comida y andamos en el corre-corre, comprando, gastando dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no nos conoce. Pero hoy en lo personal, a mí por lo menos me está ayudando mucho el compromiso de leer un capítulo por día durante todo el mes de diciembre hasta el 24 de diciembre y conocer más acerca del Señor. En el día de hoy, el capítulo 4, el título en la parte de arriba del pasaje dice, al menos en mi Biblia, Reina Valera, dice Tentación de Jesús, y está hablando cómo el Señor fue llevado en el Espíritu después de haber sido bautizado por Juan. Jesús va, dice ahí en el versículo 1, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Y aquí tengo la primera enseñanza, al menos para mí. Jesús tuvo hambre, dice, después de 40 días en ayuno. Él estaba ayunando, estaba en oración y él tuvo hambre. El diablo lo tentaba. Personalmente, yo he sentido que cuando estoy débil, espiritualmente hablando, no me he alimentado, no he tenido mi lectura bíblica, he tenido tiempos en toda mi vida adulta y especialmente mi vida espiritual en que yo me he descuidado y no me he alimentado correctamente. Y es como cuando el diablo sabe que estamos débiles y a él se le hace como mucho más fácil ponernos esas tentaciones o esas pruebas que nosotros decimos y nos es muy difícil, se nos hace más difícil enfrentarlos. Al menos es lo que yo he experimentado. En el versículo 4, fíjense que el Satanás, el diablo, está tentando al Señor, y en el versículo 3 le dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces, en el versículo 4 Jesús le dice el versículo, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús le dice, escrito está. Siguen las tentaciones en el versículo 8. Jesús le contesta a la situación, a esa tentación, porque él lo lleva y le dice, te voy a dar toda esta potestad, toda esta gloria va a ser tuya. Y entonces Jesús le dice, en el versículo 8, vete de mí, Satanás, porque escrito está, nuevamente, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y en el 12, si el diablo lo lleva al pináculo del templo, etcétera, etcétera, y en el 12 Jesús le responde, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. En estos tres versículos, 4, 8 y 12, vemos al Señor Jesús tomando lo que ya está escrito y con autoridad sobre Satanás le dice, escrito está, Jesús lo reprendió, dicho está. Cuando nosotros estamos en una buena relación con Dios, estamos espiritualmente sanos, alimentándonos diariamente en la palabra, nosotros tenemos esa misma autoridad que muestra el Señor Jesús en estas situaciones. El problema viene cuando nosotros nos descuidamos de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con Dios. Yo siempre les decía a mis alumnos cuando nos reuníamos en las formas tradicionales en salones, tener una relación con Dios es igual que tener una relación
con nuestras parejas. Y yo les hacía recordar como cuando éramos novios y estábamos siempre hablando y en el teléfono y queríamos estar todo el tiempo viéndonos a los ojos y si no por el teléfono. Es lo mismo, tener una relación con Dios es estar dispuesto a escucharle a Él, y le escuchamos leyendo su palabra, escuchando mensajes, pero también nosotros le hablamos a Él y le adoramos y le llevamos nuestras cargas, y entonces estamos en una buena comunión con Él. Pero ¿cómo vamos a tener esa autoridad si no conocemos las Escrituras? Tenemos entonces que alimentarnos, estudiarlas, empaparnos en la palabra. Hay un pasaje que yo les quiero compartir porque es uno de mis favoritos y solamente cortito. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Basta con que nosotros le pidamos a Él, clamar a Él, Él nos va a responder. Mire lo que dice el versículo 6, siempre de Jeremías 33. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Tenemos nosotros que conocer lo que dice la palabra para poder tener esa autoridad sobre nuestras vidas, sobre todo lo que nos acontece. Luego en el versículo 18 es un pasaje lindo, ahí en Lucas 4, versículo 18, se lo leo rapidito, aunque el tiempo está corriendo. Dice Jesús abriendo el libro del profeta Isaías, estaba él en Nazaret, y dice el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese es el ministerio que Jesús venía a cumplir a esta tierra. Y en el versículo 42, mire lo que dice el versículo 42. Dice: cuando era ya de día salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. En el 43 dice: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesucristo, él se enfocó en el ministerio con el cual él había sido enviado y fue a otros lugares a predicar el evangelio. ¿Y quién soy yo para no hacer lo mismo? ¿Quiénes somos nosotros para quedarnos con lo que hemos recibido, con el regalo tan grande que celebramos en este tiempo de Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Si Jesús no se quedó callado, si Él caminó y fue a otros lugares a predicar el evangelio, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Que el Señor les bendiga, que sigamos preparando nuestros corazones. Yo me siento muy gozosa de ir conociendo, de estar viendo la palabra con otros ojos. Los quiero mucho, que el Señor los bendiga, y si Él lo permite, nos vemos el día de mañana. Chao. Un beso.